Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde transformaremos la teoría en herramientas de supervivencia. Hoy no vamos a hablar de conceptos abstractos que se quedan en los libros de una biblioteca polvorienta. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en la calle, en la cabina de una ambulancia a 100 kilómetros por hora y en la delgada línea que separa la vida de la muerte, no solo para sus pacientes, sino para ustedes mismos y sus familias. Iniciamos el contenido 2 de nuestra primera unidad, centrándonos en la tríada ecológica y la cadena epidemiológica. Quiero empezar rompiendo un mito muy peligroso que suele rondar en las aulas de pregrado, y es la idea de que la epidemiología es una ciencia administrativa de escritorio reservada para funcionarios que hacen gráficos en oficinas climatizadas en Quito. Nada podría estar más lejos de la realidad operativa. Este diseño curricular responde a una necesidad imperiosa de transformar esa visión pasiva en una herramienta de supervivencia operativa para el personal de primera respuesta en el Ecuador. Ustedes, como futuros tecnólogos, no se limitarán a aplicar protocolos clínicos de soporte vital como si fueran recetas de cocina. Ustedes actuarán inmersos en un ecosistema dinámico y a menudo hostil, donde la interacción invisible entre agentes patógenos, huéspedes vulnerables y ambientes no controlados determinará la seguridad de todo el equipo. Piensen por un momento en la pandemia de COVID-19 o en los brotes reemergentes de sarampión que hemos visto en la región andina. Estos eventos nos han golpeado con una realidad innegable. La competencia en bioseguridad y control de infecciones no es una habilidad blanda o secundaria, sino un componente estructural de la calidad asistencial. La diferencia entre un buen paramédico y uno negligente puede ser simplemente entender que la epidemiología en la atención prehospitalaria se distingue por su inmediatez, mientras que el epidemiólogo distrital del Ministerio de Salud Pública tiene el lujo de analizar datos consolidados semanas después del evento. Ustedes deben realizar una evaluación epidemiológica de la escena en cuestión de segundos. Esa decisión instantánea de ventilar la unidad o cambiar el tipo de mascarilla es epidemiología pura y aplicada. Para entender esto a fondo, utilizaremos el modelo de la historia natural de la enfermedad de Liebel y Clark, adaptado a nuestro entorno prehospitalario, postulando que la emergencia médica no es un evento de mala suerte o aleatorio, sino el resultado de la ruptura del equilibrio en la tríada ecológica. Imaginen un triángulo. En cada vértice tenemos un elemento, el agente, el huésped y el ambiente. A diferencia del enfoque clínico tradicional que se obsesiona exclusivamente con el huésped, es decir, el paciente, el enfoque epidemiológico los obliga a analizar los tres vértices simultáneamente para garantizar la seguridad operativa. Hablemos primero del agente. En el contexto de emergencias, el concepto se expande más allá de la microbiología básica. Por supuesto, nos preocupan los agentes biológicos como virus, bacterias y parásitos, pero también nos enfrentamos a agentes físicos como la energía cinética en un trauma de tránsito o la energía térmica en quemaduras y agentes químicos en casos de intoxicaciones industriales. Pero centrémonos en los biológicos. Ustedes deben distinguir tres propiedades intrínsecas: la infectividad, que es la capacidad del bicho de entrar y multiplicarse; la patogenicidad, que es su capacidad de enfermarte; y la virulencia, que es su capacidad de matarte o causarte daño grave. Déjenme ponerles un ejemplo claro. El virus del sarampión tiene una infectividad altísima, con un número reproductivo básico o R0 de 12 a 18. Esto significa que si suben a un paciente con sarampión a una ambulancia cerrada y ustedes no son inmunes, es casi matemático que se van a infectar. Por otro lado, tenemos virus como el ébola, que tiene una virulencia aterradora, pero una transmisibilidad aérea mucho menor. Entender esta diferencia es lo que les permite no entrar en pánico innecesario, pero tampoco caer en el descuido. Además, hay un aspecto crítico para la limpieza de sus unidades: la resistencia ambiental de la gente. No todos los microbios mueren igual. Existe una jerarquía de resistencia que deben memorizar como su número de cédula. En la cima, los más duros de matar
están los priones y las esporas bacterianas como el Clostridium difficile. Luego bajan hacia las micobacterias como la tuberculosis, los virus pequeños no envueltos como el norovirus, las bacterias gram negativas, los hongos y finalmente los más débiles ante los desinfectantes son los virus grandes con envoltura como el SARS-CoV-2 o el VIH. Esta clasificación justifica científicamente por qué el alcohol es insuficiente para ciertos patógenos y por qué a veces requerimos hipoclorito de sodio o esporicidas potentes. Si limpian una ambulancia que trasladó a un paciente con diarrea por Clostridium solo con alcohol, básicamente le están dando un baño refrescante a las bacterias, no matándolas. Pasemos al segundo vértice, el huésped. En atención prehospitalaria, el huésped no es solo el paciente que recogemos en la vereda, el huésped son también ustedes, el personal de salud. Analicemos los factores de susceptibilidad. Tenemos determinantes biológicos como la edad y el estado nutricional, y sociales como el estilo de vida y la vacunación. En nuestro país, lamentablemente, la desnutrición crónica infantil y las bajas coberturas de vacunación en ciertas zonas, tanto urbanas marginales como rurales, crean lo que llamamos bolsas de susceptibles que facilitan brotes epidémicos. Pero quiero ser enfático en esto. El paramédico es un huésped susceptible. La fatiga de turnos de 24 horas, el estrés laboral crónico y, lamentablemente muy común, la falta de inmunización propia aumentan el riesgo de infección ocupacional. Por eso, el currículo de esta asignatura exige que revisen su propio carnet de vacunación. Hepatitis B, tétanos, sarampión, rubeola e influenza son requisitos de prácticas, no sugerencias. No pueden cuidar a nadie si ustedes se convierten en la primera baja. El tercer vértice es el ambiente. Aquí dividimos el análisis en macroambiente y microambiente. El macroambiente incluye factores climáticos como el fenómeno de El Niño que estamos viviendo, el cual aumenta los vectores de dengue por las inundaciones y el calor, o las condiciones de vivienda y hacinamiento que favorecen la tuberculosis. Pero lo que ustedes controlan es el microambiente, la cabina de la ambulancia. Este es un concepto clave. La ambulancia es un espacio confinado, con ventilación variable y superficies de alto contacto. El diseño de su unidad, el flujo de aire y el tipo de materiales pueden favorecer la persistencia de reservorios o la dispersión de aerosoles. Estudios nos indican que superficies que tocamos todo el tiempo, como las barandas de las camillas y los volantes, presentan cargas bacterianas altísimas si no se controlan. Ahora que entendemos la tríada, vamos a la herramienta operativa, la cadena epidemiológica. Su competencia central en esta unidad es la capacidad de romper la cadena de infección. Es un modelo de 6 eslabones. Si rompen uno, solo uno, la enfermedad no ocurre. Vamos a recorrer estos eslabones con la profundidad que requiere su nivel tecnológico. El primer eslabón es el agente causal, del cual ya hablamos. El segundo es el reservorio. El reservorio es el hábitat donde vive y se multiplica el agente. Puede ser humano, animal o ambiental. En nuestro trabajo, el reservorio más obvio es el paciente enfermo. Pero, ojo, la investigación ha demostrado que las ambulancias y el equipo médico son reservorios inanimados o fómites muy significativos. Hay estudios que muestran que hasta el 47% de las superficies en ambulancias pueden estar contaminadas con bacterias multiresistentes como el estafilococo resistente a meticilina. Las zonas más sucias no siempre son el piso, son las radios de comunicación, las manijas y el volante. Aquí entra el concepto de biofilm. Bacterias como Pseudomonas o Acinetobacter crean una capa mucosa protectora que les permite sobrevivir en tubuladuras o equipos de oxigenoterapia mal desinfectados. Identificar a la ambulancia como un reservorio justifica la necesidad absoluta de protocolos de limpieza y desinfección entre cada paciente, lo que llamamos limpieza concurrente, y al final del turno, la limpieza terminal, y no solo limpiar cuando vemos sangre o vómito, es decir, suciedad visible. Los eslabones 3 y 5 son las puertas de salida y entrada. Generalmente son concordantes. Lo que sale por la vía respiratoria entra por la vía respiratoria. La vía respiratoria es la más difícil de controlar en una unidad móvil. Cuando ustedes intuban,
usan una bolsa válvula mascarilla o nebulizan a un paciente, están generando aerosoles. Están convirtiendo la puerta de salida del paciente en una fuente masiva de contaminación del aire dentro de esa caja metálica que es la ambulancia. Por otro lado, la puerta de entrada más frecuente para infecciones ocupacionales graves en paramédicos como VIH o hepatitis es la vía percutánea a través de la piel no intacta por pinchazos con agujas. Por eso reforzamos hasta el cansancio la práctica de no reencapuchar agujas como medida de bloqueo de esta puerta. Llegamos al cuarto eslabón, el nudo crítico de la bioseguridad, el modo de transmisión. Aquí es donde ocurren los errores conceptuales que matan. Debemos distinguir claramente entre transmisión por contacto, por gotitas y aérea. La transmisión por contacto puede ser directa, piel a piel, o indirecta a través de fómites. El escenario clásico es: el paramédico toca al paciente, contamina sus guantes, luego con esos mismos guantes toca el volante o la radio, y luego su compañero se sube, toca la radio y se lleva la mano a la cara. Eso es transmisión indirecta. La medida crítica aquí es la higiene de manos y la desinfección de superficies. Pero la distinción más vital, refinada a sangre y fuego durante el COVID-19, es entre transmisión por gotitas, droplets, y transmisión aérea, airborne. Las gotitas son partículas grandes, mayores a 5 micras. Son pesadas como balas de cañón microscópicas. Caen por gravedad rápidamente a menos de 1 metro o 2 del paciente. Ejemplos son la meningitis o la influenza. Para esto, una mascarilla quirúrgica y protección ocular suelen ser suficientes. En cambio, la transmisión aérea involucra aerosoles, núcleos goticulares menores a 5 micras. Estos no caen, se evaporan y quedan suspendidos en el aire por horas, flotando como humo de cigarrillo y siguiendo las corrientes de aire. Aquí están los pesos pesados: tuberculosis, sarampión, varicela y el COVID-19 en procedimientos generadores de aerosoles. Si ustedes usan una mascarilla quirúrgica para atender un caso de sarampión o tuberculosis en una ambulancia cerrada, no están protegidos. Los aerosoles se ríen de su mascarilla quirúrgica y entran por los huecos laterales. Necesitan un respirador N95 o FFP2 que selle herméticamente. Este error conceptual es una causa frecuente de contagio en personal sanitario. También tenemos la transmisión vectorial, muy relevante en nuestra costa y Amazonía, con el dengue, zika o malaria. El vector, el mosquito Aedes aegypti, es un eslabón móvil. Si trasladan un paciente con fiebre alta por dengue virémico, deben asegurarse de que no entren mosquitos a la ambulancia que piquen al paciente y luego se escapen al llegar al hospital o a la base, infectando a otros. El uso de repelentes o mosquiteros en la camilla es una barrera válida en este eslabón. El sexto y último eslabón es el huésped susceptible. La inmunidad no es un interruptor de encendido y apagado, es un gradiente. Hablamos de inmunidad activa por vacunación, donde los fallos vacunales o la disminución de la inmunidad con el tiempo nos obligan a ponernos refuerzos. Y hablamos de la inmunidad de rebaño. Cuando una gran parte de la población está inmune, se corta la transmisión. Los brotes que vimos en Ibarra entre 2022 y 2023 se debieron a la caída de esta cobertura, permitiendo que virus reintroducidos encontraran brechas para atacar. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? A través de procedimientos, instrumentos y normativa técnica. Hablemos de la higiene de manos, la técnica madre. A pesar de ser básica, es la medida más eficaz y vergonzosamente la que tiene menor cumplimiento, a veces menos del 50% en estudios de APH. Deben aplicar los 5 momentos de la OMS adaptados a la ambulancia: antes de tocar al paciente, antes de una tarea aséptica, después de riesgo de exposición a fluidos, después de tocar al paciente y, muy importante, después de tocar el entorno del paciente. La técnica varía: fricción con alcohol gel de 20 a 30 segundos si no hay suciedad visible, pero lavado con agua y jabón de 40 a 60 segundos si hay suciedad visible o sospecha de esporas, porque recuerden, el alcohol no mata esporas. En cuanto al equipo de protección personal, deben dominar la secuencia de colocación y, más importante aún, la de retiro.
El retiro o doffing es el momento de mayor riesgo de autocontaminación. Deben retirar primero lo más contaminado, guantes y bata, lavarse las manos y luego lo que protege la cara. Un error común es tocar la parte externa de la mascarilla al quitársela. Y si usan N95, deben hacerse pruebas de ajuste. Si tienen barba, el respirador no sella y la protección se anula. Para la limpieza y desinfección de ambulancias, seguimos el manual de bioseguridad del MSP. Primero, limpiamos con agua y detergente para remover la materia orgánica. No se puede desinfectar sobre suciedad, es química básica. Luego, desinfectamos. Deben saber preparar soluciones. El hipoclorito de sodio al 0,1% sirve para superficies y pisos, pero para derrames de fluidos corporales necesitan una concentración más alta, al 0,5%. Y ojo con el amonio cuaternario, es excelente porque no corroe tanto los metales, pero requiere respetar el tiempo de contacto, usualmente 10 minutos. Si rocían y secan inmediatamente, no están desinfectando nada.